Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a nuestro canal de Regreso al Padre de la Misericordia. El Padre Celestial te espera. Como he venido diciendo, anunciando en otros videos, en esta semana y de aquí en adelante vamos a estudiar y profundizar en la vida sacramental, en los sacramentos. Mirar su origen, lo que hace esos signos en cada una de nuestras vidas y el encuentro personal que debemos tener a través de estos sacramentos. Muchas gracias por estar aquí otra vez con nosotros. Bueno, los sacramentos son los signos de la Iglesia, a través de los cuales nosotros mostramos y tenemos esa experiencia con Cristo nuestro Señor. Son medios de salvación, siempre recordando que la Iglesia es el signo a través del cual nosotros nos encontramos personalmente con Cristo, y Cristo como ese sacramento fundamental del encuentro con el Padre Celestial, el medio de salvación que tenemos para acercarnos a nuestro Padre Dios, al Padre Celestial. Y la Iglesia es la continuadora de esos misterios de salvación de Jesucristo en la historia, hasta que el Señor vuelva otra vez con nosotros. Los sacramentos son 7. El sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación, de la reconciliación, de la comunión, el orden sacerdotal, el matrimonio, unción de los enfermos. Y la Santísima Eucaristía, que es el centro de nuestra fe. Por eso nosotros, al centrar nuestra vida en ese misterio de salvación que Dios nos dio a través de su Iglesia, a través de los sacramentos, iremos creciendo cada vez más en nuestra vida espiritual. Y a través de esos sacramentos Dios nos seguirá dando y comunicando su vida en cada uno de nosotros. ¿Qué es un sacramento? Un sacramento es un rito sagrado en el cual se realiza un encuentro con Cristo mediante signos externos que se expresan la vida de Dios y la comunican. El primer sacramento es el sacramento del bautismo. El bautismo que nos quita el pecado y cualquier otra mancha de pecado. Nos da la vida de Dios, nos hace miembros de la Iglesia, nos hace hijos de Dios. En ese momento recibimos el Santo Espíritu de Dios que se une a nuestra voluntad humana, esa voluntad divina, y nos va santificando día por día el Espíritu Santo si nosotros permitimos que Él obre en nosotros. El bautismo también nos hace nacer a una vida nueva, a la vida en Dios. No solamente esa vida humana que recibimos, sino que realmente nuestro cumpleaños es el día en que Cristo nos llamó a la vida, nos hizo hijos suyos a través de este sagrado misterio. En Mateo 28, 19, 20 nos da la orden, Cristo da la orden a la Iglesia: id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Qué hermoso nuestro Señor. La manera de Él quedarse con nosotros a través de la historia y hasta el fin del mundo es a través de los sacramentos. Y nos convocó a hacernos discípulos, a seguirlo, y aparte de eso a ir a evangelizar por todo el mundo y a enseñar a cumplir a todos los nuevos discípulos exactamente todo lo que Él nos enseña. Y esto, dentro de lo todo que el Señor nos enseña, están los sacramentos. El sacramento de la reconciliación. El sacramento de la reconciliación borra los pecados cometidos después del bautismo. Eso es importante que tengamos claro. Y nos dice en Juan 20, 19, 23, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los judíos discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo:
la paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos. Qué misericordia tan hermosa la del Señor. Nos perdona los pecados a través de un hombre que también es pecador, a través de un hombre que también necesita el perdón, que también necesita confesarse. Misericordia para el sacerdote y misericordia para nosotros, porque Él, el sumo eterno sacerdote, les dio esa autoridad de perdonar los pecados. No podemos dejar desperdiciar esa gracia. Nosotros tenemos la certeza de que hemos sido perdonados a través del sacerdote, porque es el Cristo sacerdote que nos perdona a través del sacerdote. Un árbol o directamente con Dios no le va a dar esa respuesta certera de que eso que usted examinó en su conciencia está perdonado. Y además también el perdón nos da la certeza de que eso que usted está llamando pecado sea realmente pecado, porque ellos, los sacerdotes, están preparados para discernir eso, qué es pecado y qué no es pecado. Y nosotros a través de ese examen de conciencia lo hacemos, pero ellos nos ayudan a sanar esas heridas, a dar ese paso envueltos a Dios, volvernos a Dios, que es ese medio que tenemos por el perdón de los pecados. También en Santiago 5:16 nos dice, reconozcan sus pecados unos ante otros y recen unos por otros para que sean sanados. La súplica del justo tiene mucho poder con tal de que sea perseverante. Mire que Santiago, uno de los tres apóstoles elegidos por el Señor para ver su transfiguración, nos está dando una directriz que recibió del mismo Señor, que reconozcamos los pecados unos ante otros. A veces la falta de humildad no nos permite reconocer nuestras faltas, ni siquiera ante nuestra familia, ante nuestros amigos. Debemos aprender a ser humildes porque el sacramento de la reconciliación nos ayuda a ser humildes, nos ayuda a reconocer que somos débiles y que necesitamos de conversión, porque aquel que no necesita conversión pues no busca a Dios. Entonces, y Dios dio precisamente ese mensaje de que debemos buscarlos a través del sacramento de la reconciliación. La comunión o Eucaristía. ¿Qué pasa en la comunión y la Eucaristía? Pues comemos el cuerpo y la sangre de Cristo. En Él recibimos ese cuerpo, ese alimento de vida eterna. No nos perdamos esa gracia, es a Jesús mismo el que recibimos. Es Cristo el que se hace carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre. Podemos decir que al comer el cuerpo y la sangre de Cristo, esa sangre que corre también por nuestras venas y también por nuestro cuerpo. Por eso es que nuestro cuerpo es sagrado, porque es sagrario, es templo del Espíritu Santo, es templo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es tan importante nuestra vivencia sacramental y sobre todo este sacramento de la reconciliación que nos hace unirnos en cuerpo y alma al Señor. La comunión o Eucaristía, dice Jesucristo, que es el Padre que atrae a cada uno de nosotros hacia Cristo. Dice, todo lo que me dé el Padre vendrá a mí, y el que venga a mí no lo echaré afuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Si Cristo, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, vino a hacer la voluntad del Padre, ¿quiénes somos nosotros para no hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué somos tan rebeldes? Entreguemos nuestra voluntad al Señor, unamos esa voluntad humana a la voluntad divina para que vivamos esa voluntad. No es para que la hagamos, es para que la vivamos, para que la vayamos desarrollando cada uno
en nosotros todos los días de nuestra vida. En Juan 6, 53, 54 dice, Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Ahí lo dice muy claro el Señor, es mi carne, es mi sangre. Le debemos creer a Jesús. Es la carne y la sangre de Jesús. Creámosle para que podamos tener vida eterna, para que seamos resucitados en Cristo. Luego en Lucas 22, 19, 20 dice, tomó luego pan y dadas las gracias lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo después de cenar la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por vosotros. Él en esa noche, al instituir ese sacramento de la Eucaristía, también instituyó a los apóstoles sacerdotes y ellos recibieron ese pan y ese cuerpo. Desafortunadamente todos no fueron fieles. Judas también lo recibió y fue ordenado esa noche sacerdote, pero él fue a traicionar al Señor, a entregar al Señor. Por eso nosotros debemos examinar muy bien lo que vamos a comer, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, y saber que nos estamos comprometiendo completamente a amarlo y a servirlo. Vea lo que dice 1 Corintios 11, de 23 al 29, porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se da por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Cuando Cristo le dice esto a los apóstoles, haced esto en recuerdo mío, estaba instituyéndolos sacerdotes, estaba dándole la orden de que celebraran esa Eucaristía, que compartieran ese pan y ese vino en la mesa del Señor para gloria de Él. Y ellos y la iglesia seguimos en esa obediencia al Señor, porque nosotros no queremos solamente hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Padre Celestial, que así lo quiso a través de Jesús. También dice, asimismo, también la copa después de cenar diciendo, esta es la copa de la nueva alianza en mi sangre. Cuanto la bebiereis, hacedlo en recuerdo mío. Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Esa noche, en esa Jueves Santo, instituyó esa nueva alianza de Dios con los hombres. Nos abrió el cielo esa noche. Nos dejó quienes puedan administrar esos sagrados misterios para llevarnos al cielo, los sacerdotes. Nos dejó el mandamiento del amor, como lo sabemos en ese Jueves Santo. Y si se dan cuenta, estas palabras son las mismas que el sacerdote dice cada vez que va a consagrar un cuerpo y la sangre de Cristo. Esas son las palabras, repiten las palabras que Jesús mismo como eterno y sumo sacerdote dijo esa noche. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y dio otra orden que también dice ahí, cada vez que comáis ese pan y ese vino, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. O sea, dio la orden de anunciar esa muerte del Señor. Muchos nos dicen, pero ustedes, ¿por qué hacen la Semana Santa? Son los cristianos de Semana Santa, de muertos, no resucitan. No, nosotros cumplimos las metas que el Señor tenía para nosotros. Anunciar su muerte hasta que venga, pero también su resurrección. Somos obedientes en la iglesia. Anunciamos la muerte, pero también anunciamos la resurrección. La confirmación. ¿Qué hace la confirmación en cada uno de nosotros? Nos da la cédula de ciudadanía cristiana.
La confirmación nos da la fuerza del Espíritu Santo para rechazar los ataques del demonio, vivir como auténticos cristianos, es decir, como testigos de Cristo. Si en el bautismo nosotros recibimos el Espíritu Santo, ¿qué hace la confirmación? Lo que hace es reforzar, es fortalecer, darnos esa fuerza del Espíritu Santo para ser testigos del Señor, para no traicionarle. Tenemos que vivir ese sacramento de la confirmación. Muchas personas no han celebrado ese sacramento, no han dado ese paso de decirle sí. En el bautismo lo hicieron nuestros padres y padrinos, nos dijeron sí al Señor. En el sacramento de la confirmación somos nosotros los que le decimos sí y somos recibidos, urgidos también en esa nuevamente por el Espíritu Santo para ser testigos en el mundo entero. Donde vayamos, donde estemos, donde trabajemos, con quien hablemos, todo debemos transpirar a Cristo, mostrar a Cristo al mundo. Los que estaban, dice Hechos 1, 7, 8, los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es este momento cuando vas a restablecer el reino de Israel? Como siempre, el pueblo israelita pensando en el reino de Dios, pero un reino que venía a acabar con todo el mal que había en ese momento. Y no comprendieron cuando Cristo les decía, el reino de Dios está en medio de vosotros. O sea, Él mismo es ese reino de Dios. Es ese reino que siempre nos acompaña. Es Jesucristo mismo el reino. Y ese reino no es de este mundo, porque Cristo no es de este mundo. Aunque se hubiese hecho carne, Él es eterno. Él es Dios. Él les contestó, a vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ni los mismos apóstoles entendían en ese momento que era ese reino de Dios, y no entendían que él era ese reino. En Hechos 8, 14 y 17, al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. En ese momento, mira que bajaron Pedro y Juan. Ellos ya estaban instituidos como sacerdotes, ya Jesús ya había resucitado y había dado la orden a Pedro para que rigiera su iglesia. Entonces, ellos ya tenían la potestad como sacerdotes de imponer esas manos, de bautizar, de darles esa fuerza del Espíritu Santo a los discípulos, a los nuevos seguidores de Jesús. En 1 de Juan 4, 4, 6 dice, vosotros, hijos míos, sois de Dios y los habéis vencido, pues el que está en vosotros es más que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. En eso conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. ¿Cuál es el espíritu de la verdad? Que se escuche a los apóstoles. ¿Cuál es el espíritu del error? Que no se escuche a los apóstoles, como que algo está sucediendo actualmente de eso. No se le escucha a los apóstoles cuando nos dicen, este es el cuerpo y la sangre de Cristo. Yo te doy la fuerza del Espíritu Santo para que seas testigo. Yo te inicio en la vida cristiana, te inicio como hijo de Dios a través del bautismo. Yo te perdono los pecados. Pero ese yo no es la persona, no es el sacerdote, es Cristo que a través de esta persona perdona nuestros pecados, nos bautiza, nos confirma. Bueno, y el unción de los enfermos, ayuda al enfermo a recuperar la salud, si esto corresponde a la voluntad de Dios o morir como buen cristiano.
no es un sacramento de superstición, que es que yo voy a ir a colocarle la unción de los enfermos para que él se salve, se tenga nuevamente vida humana. No, él le puede restablecer, sí, y lo puede sanar, pero si es voluntad de Dios, porque si ya llegó el tiempo, no, nos vamos sencillamente. O si vivimos, es para vivir como buenos cristianos y que no se nos olvide que el Señor restableció nuestra salud, que hizo el milagro de darnos una segunda oportunidad de vida, pero es para que la vivamos en Él. A veces se nos olvida que para Dios nos da segundas oportunidades y seguimos viviendo de cómo vive el mundo, en el pecado, inmerso en la vanidad, en la mentira, en la falsedad. Santiago 5, 14, 15 habla de este sacramento. Dice, ¿está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia o ancianos o sacerdotes que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Ese santo óleo de los enfermos y de la confirmación se bendice el jueves de Semana Santa, un jueves antes de la Semana Santa, para consagrar a los bautizados, a los confirmados y a los enfermos. Se reparte en todas las parroquias. Se reúnen todo el obispo y todos los presbíteros de la arquidiócesis a bendecir ese santo óleo. Y dice, y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Mira el doble efecto del sacramento de la unción de los enfermos. Sana si es voluntad de Dios en el cuerpo, sana siempre en el alma y nos perdona los pecados. Ese es un gran misterio. Y dice en Marcos 6, 13, 16, 18, dice, expulsan a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Entonces, el Señor siempre Él siempre sanaba a los enfermos tocándoles en la frente. Los sacerdotes ungen al enfermo con ese aceite y los enfermos se levantan, si Dios quiere, para gloria de Dios, y seguir dando testimonio de Él, o simplemente vuelven a Dios. El orden sacerdotal. Los sacerdotes o presbíteros o ancianos, según la traducción aparecerá en las Biblias, dice, hace a los hombres que lo reciben pastores de la iglesia y representantes de Cristo. Sí, dirán, pero ¿cómo va a ser representante de Cristo si es un pecador? ¿Es que acaso Dios mira nuestro pecado para entregarnos sus gracias y sus bendiciones? No, Él nos mira es como a sus hijos, no nos mira como pecado. No nos olvidemos de eso, que Cristo no nos mira como pecado, nos mira como a sus hijos. Y de entre esos sus hijos, en medio de hombres como nosotros, pecadores, son ungidos y llamados para servir al pueblo de Dios que es también pecador, porque en realidad el santo es el Señor y nosotros buscamos y luchamos por ser santos o justos, ¿no? Acordémonos que santo significa justo desde un principio de nuestra vida hasta el fin, si somos juiciosos. A veces unos empiezan muy tarde, otros empiezan más temprano, pues de acuerdo a eso vamos a disfrutar del Señor desde ahora y en la eternidad, en mayor o menor grado por esa búsqueda del Señor, que Él nos da esos medios a través de estos hombres ungidos por Él y los cuales son ungidos por los obispos, que son los sucesores de los apóstoles, para servir en el ministerio del presbiterado, del sacerdocio. En Hechos, Lucas 22, 19 dice, tomó luego el pan, o sea Jesús, tomó luego el pan y dadas las gracias lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por vosotros, haced esto en recuerdo mío.
En esas palabras, haced esto en recuerdo mío, estaba instituyendo a sus discípulos como sacerdotes. Y en Hechos 6, 5, 6 dice, pareció bien la propuesta a toda la asamblea y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y habiendo hecho oración, les impusieron las manos. Fueron escogidos dentro de la asamblea, dentro del pueblo de Dios, todos estos hombres, para ser presentados los apóstoles hacer oración sobre ellos e imponerles las manos y ungirlos como sacerdotes. Eso lo sigue haciendo la iglesia. Ese es el ministerio, uno de los ministerios más hermosos, porque ellos son los que nos llevan todos los sacramentos que nos llevan a Dios. Amemos a nuestros sacerdotes, oremos mucho por ellos, porque ellos están aún mayor tentados que nosotros. Si a nosotros nos tienta un grupito de demonios, a los sacerdotes los tientan millones de demonios. Por eso nosotros como pueblo de Dios debemos orar, porque nosotros tenemos los sacerdotes que han ofrecido nuestra oración. Si nuestra oración ha sido constante y buena, tendremos sacerdotes santos, pero si nosotros hemos dejado de orar por los sacerdotes, esas son las cosas que estamos viendo, que hay sacerdotes que están alejados de Dios. Pero si nosotros oramos por ellos, ellos vuelven a Dios, así como ellos oran por nosotros y nosotros volvemos a Dios. Ellos nos dan la vida en el Espíritu. Así que gastemos muchas rodillas implorando, clamando a Dios por la salvación de los sacerdotes, por su conversión, por su sanación, por su liberación, porque ellos también tienen su propia historia, tienen su propia familia, son nuestros hermanos, estaban en medio de nosotros, fueron sacados, pero el hecho de que fueran sacados no querría decir que sean más santos que nosotros, no, sino que ese es el servicio al cual Dios los llamó. Entonces oremos mucho por ellos. El matrimonio es otro sacramento a través del cual Dios bendice el amor humano y se hace a los esposos un signo del grande amor que existe entre Cristo y la Iglesia y los ayuda a cumplir bien sus deberes de casados. El amor entre el esposo y la esposa es el mismo amor que Cristo le tiene a su Iglesia, que es su cuerpo. Este es un gran misterio del amor de Cristo por su Iglesia, y es el misterio del amor humano del varón por el amor de la mujer. Amor humano entre varón y mujer. Él respondió, ¿no habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? Y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. Mateo 19, 5, 6. Él, así lo ha estipulado el Señor, el matrimonio entre varón y mujer. No hay otro tipo de matrimonio. Matrimonio viene de matriz, que significa que en esa matriz se van a engendrar los hijos para el matrimonio, pero también son hijos para Dios. Y solo el útero de una mujer es el que engendra en el cuerpo, en la sangre, y también en el alma. Si esa madre, esa esposa está entregada por el vínculo del matrimonio sagrado, Dios le da todas las gracias y bendiciones para que ella pueda cumplir bien su misión de madre, su misión de esposa, y al esposo también como misión de padre y de esposo. Dice en Efesios 5, 22, 32, las mujeres a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la Iglesia, el Salvador del cuerpo. Así como la Iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo.
porque nadie aborreció jamás su propia carne, antes bien, la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la iglesia, pues somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este. Lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. En todo caso, en cuanto a vosotros, que cada uno ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer que respete al marido. El hombre, el varón, debe amar a la mujer como si fuera su propio cuerpo. De hecho, ya lo son una sola carne. Y uno no odia a su propia carne, no odia a su propio cuerpo. Uno lo ama y lo cuida. Lo mismo, Cristo, a semejanza de la iglesia, de ese hombre que ama a la iglesia, que es su cuerpo, dio su vida completamente, cuerpo, sangre, alma y divinidad, por esta iglesia que a veces estamos destrozando con nuestra lengua, con nuestras faltas de amor, con nuestra falta de testimonio de vida. Nosotros somos responsables de lo que le pase a nuestra iglesia, que es nuestro hogar primero, y el matrimonio, que es el hogar pequeño, pero que es hogar, que es iglesia también. El día del matrimonio, el varón y la mujer están creando una iglesia doméstica, una iglesia en la cual se comprometen a amarse mutuamente, a amar a los hijos y a educarlos según nuestra fe. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde. No se les olvide suscribirse al canal, darle me gusta para que entre más dar me gusta, mucha gente podrá suscribirse al canal. Muchísimas gracias, buenas tardes, que el Señor nos bendiga. Hasta luego.